días iniciamos la charla 21 de Jerez de la Frontera. Vamos a recorrer el barrio de la Merced con la calle La Merced, con la calle Muro, llegaremos a la iglesia de Santiago y seguiremos un poquito por la calle Ancha. Hemos ido viendo últimamente los arrabales que rodean la ciudad califal y ahora estamos ya en el entorno de la iglesia de Santiago y frontero ya al muro almohade. Fijaros que aquí se ve muy bien, en la lección anterior vimos la calle Tasdir, pues ahora vamos a ir por la calle de la Merced, por la calle Muro, Santiago y aquí lo que se llamaba Canalejas, que es la calle hoy llamada Ancha. En este plano de Madoz se ve también muy bien, fijaros, ex convento de la Merced, recién expropiado por la masonería, con la ley de Mendizábal. Vemos la calle de la Merced, ex convento de la Victoria también expropiado por la masonería, y aquí vemos Alameda y Arco de la Merced y la calle del Muro. Como veis, eran estas manzanas que aún se han conservado, también esta placita, y distintas salidas del casco histórico. Y la importantísima salida de la iglesia de Santiago, donde ya había una serie de construcciones aisladas. Aquí veis que se llama la calle Ancha. Esto hemos tratado en otras lecciones, viendo el plano de Madoz. En mi opinión, se detecta un cuadrilátero, un cuadrado en el corazón del casco histórico de Jerez. Yo sospecho que es una fundación romana, pero bueno, sería a discutir, con una serie de arrabales. Se ve como muy claro cómo las calles que bordearon ese campamento romano han sido las que han generado las principales puertas de la ciudad. Pero sospecho que tuvo que haber unas puertas situadas en los 4 ejes de esa ciudad romana, que tendrían que coincidir quizá aquí, como veis. Los arrabales luego, en época musulmana, transforman totalmente las ciudades romanas en ciudades laberínticas, con solo desplazar un poco los ejes. Y la duda también sería si esta calle es una calle de borde del campamento que saldría pues por la calle del Pozo Dulce, creo que es, y Cantarería, o por la Plaza de la Merced. Otra posibilidad es que esta calle que veremos enseguida, Cantarería, procedan de estas otras ejes que como veis claramente, no continúan por aquí. Han desaparecido o no quedan restos de esos ejes. Si lo vemos en la fotografía aérea, se ve más claro cómo Cantarería, es decir, al lado de la Plaza de la Merced, pero más hacia su derecha, podría ser ese eje antiguo que procede de la ciudad más antigua de todas. Puede ser romana, puede ser tartésica, puede ser incluso una primera fundación musulmana que luego creciera con todos estos arrabales que en mi opinión son los que dieron origen a la nueva muralla califal. Bueno, aquí vemos una vista preciosa de Mesdón, de un grabadista francés del siglo XIX que hace una vista de Jerez. Fijaros, este curioso la hace desde nuestro área. Fijaros que aquí se ve impresionante la iglesia de Santiago, se ve esta casa neoclásica que luego veremos y se ve el muro de la ciudad árabe, con estas construcciones que casi están intactas hoy. Esto ha variado mucho con las construcciones militares. Aquí tenemos el Hospital de la Sangre, la calle Barreras, bueno, esta pequeña placita en la calle Ancha, y fijaros cómo se ve la calle Porvera, sin arbolado, con una calle anchísima, y el convento de la Victoria. Fijaros que es un grabado precioso, porque allí vemos a lo lejos San Miguel. Bueno, es un grabado extraordinario. Quizá aquello sea la Cartuja, y ahí ya se ve el río. Fijaros qué bonita la visión de Jerez desde este observatorio un poco imaginario. Bien, pues vamos a recorrer, como os digo, partimos de aquí, de esta rotonda, y vamos a bajar al lado de estas bodegas para tomar este monasterio de la Merced o instituto y seguir la calle de la Merced, luego seguiremos la calle Muro, Santiago y acabaremos con la calle Ancha. Aquí tenemos esta glorieta de entrada, una de las entradas. Aquí tenemos la zona del jardín botánico. Nos da la impresión que esta valla no hace mucho bien al jardín, lo hace un poco aislado y creemos que todo esto podría mejorar mucho. Aquí tenemos estas viviendas que les acusamos que esta vivienda en planta baja tendría que tener un jardín para ella y que el bloque se hubiera retrasado un poco
porque lo ha hecho en otras viviendas de este mismo bloque. Entonces nos parece muy injusto cómo se ha actuado con esas viviendas. Y aquí vemos cómo estas manzanas actuaron como se actuó en la democracia, es decir, volviendo a manzanas adaptadas a los viales. Una cosa que nos parece absurda, cuando toda la tradición ya de Jerez era movimiento, arquitectura y urbanismo, movimiento moderno, que eran piezas aisladas en los jardines. ¿Por qué? Pues porque aquí las bodegas tampoco han seguido ellas las alineaciones, solo en sus vallas, pero ellos son enormes volúmenes que no siguen las alineaciones. Entonces no entendemos por qué aquí queremos venir hasta el límite, haciendo mucho daño a las viviendas de planta baja, como hemos visto. En fin. Aquí tenemos las bodegas Valdivia, un tesoro. Las bodegas que se mantienen en Jerez son un tesoro para la ciudad. Y aquí tenemos otra de las entradas. Fijaros qué pena que el edificio no haya atendido este eje, se ha venido hasta el límite. Esto es increíble, cómo los ayuntamientos permitieron, dando una densidad enorme, que se viniera hasta aquí y que no se dejara un margen mayor. Porque ¿qué futuro tienen estas viviendas y esta calle? Ningún arbolado, ya veis, farolas, todo descuidado. Una pena, porque eran un borde de Jerez que era muy interesante. Ya veis que cómo están de cuidadas las bodegas y enfrente reciben ningún aprecio. Seguimos y aquí vemos este solar vacío. Fijaros qué pena, porque con estos aquí veis viviendas de planta baja que sí que se les ha dado su jardín como debe ser. Y ahí tenemos otra actuación que también ha sido muy dañina, sobre todo porque ha impedido que toda esta área que era el convento de la Merced, el instituto, sea un área dotacional completa. Tenemos este molino que ha quedado ya atosigado por este bloque de viviendas que se ha metido en la parcela. Bueno, aquí está haciendo el aparcamiento, el molino. Fijaros los maravillosos edificios de bodegas que están salvando estos bordes de Jerez. Aquí vemos cómo venimos desde la parte alta y hay muchísimas posibilidades aquí. Ya veis que son rotondas poco cuidadas, jardines que en cuanto se les cuida un poco son extraordinarios, pero todo está como sin organizar. Fijaros que aquí ya aparecen adosadas. Yo creo que las adosadas al final salvan estos barrios, porque siempre hay posibilidad de crear aquí una rotonda semi-peatonal, una plaza, lo mismo que en esta de aquí, es decir, asumir que aquí hay unas grandes piezas de bodegas que van a tener siempre mucha actividad. La otra es, claro, es que igual estamos imaginando que todo esto se va a derribar, todo van a ser bloques densísimos como son esos. Fijaros qué bonito era antes, aquí ya había aparecido una gran bodega, donde ahora están esas construcciones sin acabar, y qué claro era este límite de la ciudad. Bien, pues vamos rodeando, aquí aparece una gran nave que tendría que incorporarse a la dotación del instituto, sin ninguna duda. Aquí aparece un bloquecito que estorba mucho, no sabemos si son viviendas de maestros o no, ligado a la parcela de la escuelita. Ya veis que estas viviendas en planta baja sin margen, sin ningún jardín, nada, pues son piezas que habría que un poco realojar, ¿no? Vemos la impresionante nave, ahí vemos la escuela y esta plaza que como veis también está sin ordenar. Una plaza donde todo está dominado por el asfalto y que es uno de los cruces importantes de la ciudad. Pues ya veis que no está cuidado. Siguen las bodegas, lo cual es muy bonito, que sigan las antiguas bodegas rodeando la ciudad. Y vemos, pues bueno, Telefónica destaca por su descuido de toda su instalación. Y aquí vemos la calle Muro, pero bueno, fijaros qué visión tiene uno de Jerez aquí. Y vamos a ir ya hacia la calle La Merced. Vemos ya que toda esta zona tendría que tener un plan propio para salvar esta manzana que ya ha sido muy destruida por las viviendas que han aparecido. Pues es una área que podría ser una gran dotación muy importante. Y el ayuntamiento pues, puede comprar estas parcelas privadas, por supuesto. Fijaros que la calle La Merced ha sufrido la aparición de esta manzana que ha un poco alterado totalmente la perspectiva. Si esto fueron bodegas, pues la escala era mucho más bonita. Porque aquí aparece una construcción preciosa,
Fijaros qué bonita es de las pocas construcciones neoclásicas que tiene Jerez. No hay demasiada construcción neoclásica en España. Y esto es un neoclásico de una pureza, con su famosa ventana termal, fantástico, una sillería maravillosa. Fijaros, una pieza con un tema del antiguo barroco, que es la creación de este espacio, pero bueno, también ya del neoclasicismo. Es una pieza preciosa. No sabemos qué fue, pone la Merced, pero no sabemos qué pudo contener este edificio. Fijaros qué maravilla la moldura, un verdadero tesoro este frente. Por desgracia solo queda la fachada, no queda nada más. Al lado apareció primero el hospital, luego el instituto, que bueno, pues se ha adaptado con un juego de volúmenes que no hace daño al convento, al antiguo convento. Pero fijaros, esta es la pared. No sabemos qué hubo aquí, qué construcción hubo aquí. Ahí estaba el molino. Fijaros el daño que ha hecho esta manzana, entrando como una cuña. Todo esto tenía que haber sido dotacional. Y debe ser dotacional. Adquirir el ayuntamiento debe comprar toda la parcela porque es una pieza clave en el urbanismo de la ciudad. Y seguimos con estos lienzos muy altos. Pero bueno, veis que tiene un juego de piedra y blanco, juego de volúmenes que está bien. No agobia, aunque aquí había una pieza del antiguo convento, pero bueno, ha generado un juego de huecos muy bonito, ya lo veis. Aquí lo hemos visto desde la calle, y aquí tenemos esta placita donde aparece este edificio que no sabemos si fue un colegio de la Merced, no sabemos qué fue. Está la estatua de los hermanos mercedarios, y bueno, es una placita que viene muy bien porque habéis visto que la calle Muro, la calle Mercedes es muy Plaza de la Merced, es muy estrecha. Parece también el nombre de calle Cristal. Bueno, aquí tenemos el convento. Fijaros qué preciosidad, con los grandes machones medievales de un convento casi ya abandonando el románico para pasando ya al mundo gótico. Con una portada barroca muy bonita. Recuerda mucho otro convento que hay en las afueras de Valencia, si son trinitarios. ¿Veis el escudo de la Orden de la Merced? La Orden de la Merced nace con San Pedro Nolasco, donde la Virgen se aparece en Barcelona, el reino de la Corona de Aragón, y le dice que tiene que socorrer a los cautivos, tiene que canjear rehenes, lo que ahora está tan desgraciadamente de actualidad, y tiene que canjear los rehenes que capturaban los piratas en el Mediterráneo, los piratas árabes, y canjearlos por cristianos, y también prisioneros árabes por prisioneros cristianos. Y es lo que hace fundar la Orden de la Merced, los mercedarios. De ahí viene el nombre de Mercedes. Y hay una orden paralela a ella, que es los trinitarios, que también hacían lo mismo y siguen haciendo lo mismo, cambiando prisioneros, sobre todo con el Islam. Los mercedarios también se han dedicado a otras prisiones modernas, como es la droga o cosas parecidas. Entonces son dos órdenes fantásticas porque ocuparon un lugar que ninguna orden lo ocupaba entonces. La Virgen se le apareció a San Pedro, a Sermundo de Peñafort y al Jaime el Conquistador para decirles que había que fundar una orden para salvar a tantos cautivos. Cervantes fue salvado por los trinitarios, creo que fue. Bueno, fijaros el convento, qué bonito es. La construcción preciosa, medieval, bueno, medieval y ya renacentista también, con su claustro, y aquí está el instituto. Es una pieza muy, muy bonita. Fijaros en lo que era el espacio de lo que fue el convento. Aquí vemos cómo había unas pequeñas construcciones. Todo esto se tendría que haber adquirido y haber salvaguardado y no haber dejado que se construyera esos bloques ahí. Porque fijaros, en lo que es la ciudad califal reconquistada, pues se colocan siempre, en otra lección vimos cómo se colocaban dominicos y franciscanos como conventos mendicantes y agustinos, pero estos de Merced y la Trinidad se dedicaban al intercambio de prisioneros con los prisioneros del Islam. Por eso normalmente están un poco más alejados del casco, en tierra de nadie, donde pudiera llegar el ejército musulmán e intercambiar prisioneros. Pero esto ya es una época un poco más tardía,
ya el Islam estaba ya más alejado, pero aún así se mantienen un poquito a distancia de la ciudad, ya veis, pero siempre mercedarios y trinitarios, los veréis aparecer. Incluso aunque se hagan más tarde, siempre cumplen esa situación. Normalmente están uno en un lado, otro en otro lado, como nos pasaba con dominicos y franciscanos. Luego vemos cómo ya se llegan los conventos de dominicos, de franciscanos, de agustinos, de clarisas, de dominicas, es decir, y los capuchinos también, el convento de la Victoria, de mínimos, y aquí ya conventos de franciscanas, creo que son, y aquí los trinitarios. Es decir, que la ciudad se va rodeando de conventos, pero Trinitarios y la Merced cumplían una misión diferente. Tenemos el precioso Capilla y seguimos por la calle La Merced. Tenemos fijaros, esto es muy importante, llega a la calle Pozo Dulce y empieza Cantarería, porque lo veremos luego, quizá esto sea uno de los ejes de la primitiva ciudad romana o califal que se fundó. Aquí está la leyenda del encuentro de la Virgen, sigue la calle Cantarería, bueno, aquí llamada Santa María de la Merced, que fijaros que llega a estos bloques que hemos visto en la lección anterior. Hemos seguido este recorrido. Bien, vamos a seguir. Aquí vemos esta hermandad, creo que era del transporte. Como veis, ha hecho mucho daño los bloques altos porque son calles que se entienden en baja más uno y habrían podido formar una ciudad muy amena. Pero estas grandes alturas han alterado totalmente la silueta, que aparece un edificio un poco enigmático, pero también muy alto con esa gran galería. Y la escala aquí tendría que ser, como veis, baja más uno. Veis, hay mucha casa abandonada que ha perdido su piso principal, su piso noble. Calle, como vemos, de compositores, de músicos. Aquí hay una pieza que, bueno, tiene, veis este gesto, que lo hemos visto en otros edificios de este arquitecto, de gesto de un poco escultórico en las barandillas, pero veis que es esta pieza, y veis detrás todas tenían sus pequeños jardines, sus espacios. Esta nueva, ya veis, tenía su piscina, pero el problema es que en las nuevas que se están construyendo se está permitiendo ocupar todo hasta el fondo, y eso es lo que no se debe permitir. Esa ordenanza debe variar, porque todas estas casas vivían de tener unos huertos, unos descubiertos, no de tener una casa diferente dentro de la parcela. Otra casa, veis, tiene el símbolo de la Merced. Aquí empieza a recuperar un poco su escala natural. Aquí tenemos otra casa, fijaros, el zócalo de un mármol precioso, una casa más de los años 40 quizá. Las casas que tratan de simular un gran portalón, porque se ve que era un elemento singular. Hemos visto en la calle Chastir muchas casas que es simplemente ese gesto de un gran portalón que a veces sube y captura el balcón del piso primero. Aquí una casa que veis muy bonita con el símbolo de la Merced, símbolo de las barras de Aragón y la cruz de la Merced. Con esos miradores muy cuidada. Enfrente tenemos una con estas grandes ménsulas, también una casa, podemos decir, casi palacial, con el esquema típico de Jerez. Otra hermandad y enfrente tenemos otra gran casa. Fijaros qué bonito. Es una pena que se pinte los elementos que son muchas veces de piedra, otras veces no lo son, pero cuando son de piedra es una pena que se pinten porque pierde mucha categoría la casa. Enfrente tenemos, bueno, aquí aparece este impresionante palacio, pero vamos a acabar de ver la casa que tiene enfrente. Fijaros qué bonito el tema del portalón y cómo sube, la molduración sube y captura. Eso transforma una pequeña casa en un palacio, y así la considero yo. Esto también es muy típico en Jerez, quedan muy pocos, pero el hecho de tener este elemento para guardar la intimidad
Y veis, esta es la coronación más típica, pequeños huequecitos en la planta ático. Y enfrente tenemos este impresionante edificio. Podía estar en Londres o en una gran capital, porque es increíble. Fijaros, bueno, también qué bonito restaurado, qué bonito el color de las carpinterías, elegantísimo. Es impresionante, no hemos podido averiguar quién lo hizo, quién se atrevió a hacer este impresionante palacio en esta calle, que era una calle estrechita. Era una calle, bueno, calle importante, la Merced, pero fijaros qué maravilla. En el portalón es curioso esta asimetría falsa, y fijaros, es increíble. Podía estar en cualquier gran capital europea, de palacio neoclásico, que es ya un poco ecléctico, pero con todos los elementos del neoclasicismo, unos capiteles jónicos maravillosos. Claro, es impresionante, fantástico. Es una pena que no haya mantenido un jardín detrás, que ha sido ocupado por un edificio nuevo, porque sería perfecto, sería un gran elemento. Fijaros, el patio también supongo que será fantástico. Y fijaros que en este grabado se ve ahí perfectamente el palacio, pero ahí se ve que estaba sin ocupar su parte de atrás. Fijaros que es curioso que la calle importante era la calle Merced, no sé si ahora Cristal y Merced, y en cambio Muro era una calle secundaria. La importante era la calle Merced. Bueno, aquí veis Santiago. Seguimos y aquí fijaros qué bonita escala captura la calle, con casitas muy parecidas y que son con unas grandes ménsulas, son todo casitas casi rozando ya los palacios, la sensación de casa-palacio de Jerez. Aquí tenemos otro conjunto y fijaros, pues bueno, es casita muy digna, con balcones nuevos, y aquí tenemos la última, bueno, la penúltima, también es una preciosidad, fijaros, la puerta, las ménsulas con casas. Esta la considero, por supuesto, la casa palacio. Aquí asombra muchísimo por qué le han obligado a retranquearse, que eso es una medida que se tomaba en el siglo XIX y XX, cuando se pensaba derribar todas las casas de la calle. Es un poco absurdo, ¿no? Y ahí tenemos la última, que es también una pequeñita casa palacio que la veremos luego. Y aquí tenemos la iglesia de Santiago, que estuvo muchos años abandonada, que ha tenido restauraciones un poco salvajes en el siglo XIX y XX, que le quitaron todos sus retablos, pero que es realmente, como veis, impresionante. No sabemos ahí qué estatua falta. Fijaros, es una maravilla, es casi una catedral maravillosa. Dicen que está tomada las portadas del modelo de Sevilla. Me gustaría saber qué figuras faltan aquí para ponérselas. Pero es impresionante, es emocionante. Es perfecta. Fijaros el interior, gracias a Miguel Ángel Castaño, que he tomado sus fotos. Fijaros, ha quedado perfectamente limpia. Uno echa en falta los retablos, la riqueza que pudo tener. Pero fijaros qué impresionante cómo ha quedado. Fantástica, ha tenido muchas restauraciones, pero por fin la podemos ver. Y aquí un gran cuadro del apóstol Santiago. Además, esta iglesia, pues claro, pasa el camino de Santiago por ella, es un elemento muy importante. Fijaros aquí cómo se creó todo este relleno para poder soportar la torre. Pero es un ejemplo bellísimo. Aquí tenemos también, bueno, los añadidos fantásticos con estas pilastras jónicas. Bueno, me parece emocionantísima esta. Casi todas las iglesias de Jerez son muy emocionantes. Pero este es el gran balcón, que sería balcón de conjuraderos para conjurar las tormentas, y el guardapolvo arriba. Bueno, fijaros qué conjuntos y con estos añadidos también fantásticos, con la gran cúpula que tiene ahí. Y la placita, esta fuente estaba en el Hospital de Santa Isabel, donde ahora es el instituto. Una preciosa fuente. Fijaros qué volumen tan tremendo tiene esta iglesia. Lo importante que llegó a ser. Por eso extraña que no se formase alrededor una plaza de más empaque, de más calidad. Ya veis que este sí que la tiene. Bueno, se ve que Jerez la
La escala siempre es pequeñita, es baja +1, la escala, o mucho baja +2, la escala de Jerez. Aquí veis la iglesia un poco del fin del gótico ya renacentista, pero bueno, con esta tipología casi de iglesia defensiva, aterrazada. Mirad la preciosa sacristía. Fijaros que aquí no tiene arbotantes, porque aquí cambia un poco la disposición de las bóvedas y aquí empujan, son bóvedas más pequeñitas y empujan, están soportadas por los empujes que aquí ya veis de la cúpula, se contrarrestan. Bueno, y ahora vamos a ver lo importante que fue esta iglesia, porque es de las iglesias que salen fuera, como San Miguel, tras la Reconquista. Aquí hubo una capillita, luego pasó a hacer Santiago y poco en relación con la Orden de Santiago. Por eso todo este barrio era de la Orden de Santiago, una orden muy importante. Entonces, fijaros que Santiago se coloca aquí, fuera de la ciudad árabe. El resto de iglesias ocuparon viejas mezquitas o antiguas iglesias cristianas, y aquí casi en simetría estaría San Miguel. Ambos luchadores, San Miguel Arcángel, un arcángel luchador, y Santiago también. Y ambos, quizá por eso, las más violentas, podríamos decir, Santiago y San Miguel, se han colocado fuera, como torres albarranas de la ciudad. Y luego ya tenemos los conventos, que van, como hemos visto, dominicos, franciscanos, agustinos, otros franciscanos, la Merced, la Trinidad, a capuchinos. Y fijaros, también había siempre pequeñas ermitas. Donde Santiago había una pequeña ermita, aquí está la otra ermita, ahí estaba el Calvario, aquí estaba la ermita con la Cruz de los Carreteros, San Francisco Javier, donde los capuchinos había una ermita dedicada a San Benito. O sea, cómo el cristianismo ha marcado la evolución de la ciudad. Y fijaros cómo Santiago y San Miguel se convierten en calles de las que salen muchas calles, en parte también porque estaba aquí la puerta. Entonces son referencias de barrios enteros, como San Miguel o Santiago. Y aquí lo vemos fijaros, Santiago y San Miguel, casi en situación simétrica defendiendo la ciudad. Santiago luchador, Santiago Matamoros y San Miguel el Arcángel, luchador contra el demonio. Bueno, ahora seguimos por la calle Muro. Esta es la zona de esta impresionante torre y vemos las nuevas viviendas que han surgido ahí. Pero veis, todo esto está sin organizar, sin cuidar. Aquí hacen falta árboles de gran porte, quitar esos contenedores de ahí. O sea, estamos en una de las claves de la ciudad, uno de los vértices. Ya vemos el cableado. Luego esta manzana vemos que no ha sido muy agraciada, ha sido demasiado densa y ha taponado lo bonito que era haber visto el convento de la Merced. Pero bueno, son manzanas de aluvión, de arrabal. Y aquí hemos derribado muchas construcciones para que se viera la muralla. Hay quien opina ahora que no merece la pena derribar, porque la ciudad es verdad que al perder construcciones, pues también se muere, porque no hay vida aquí. Pero bueno, aquí queríamos ver el muro de la ciudad y se ha logrado. Pero es verdad que donde se hacen estas actuaciones normalmente la calle se muere. Tenemos esto que no sabemos si tiene pinta de haber sido un colegio, pero perdonad que no lo sé. Y aquí tenemos esta salida muy bonita a la Plaza de la Merced, y ahí aparece una gran bodega. Es curioso cómo siempre que aparecen las bodegas se ennoblece Jerez, baja su escala y mejora muchísimo. Bueno, aquí tenemos quizá toda esta muralla necesite una iluminación mejor, y luego es un tramo que ha quedado suelto. Por eso a veces uno dice, no, merece la pena haber derribado las bodegas o lo que hubo aquí. Es en este tramo, y luego veremos otro tramo que también se derribó. Pero bueno, el conjunto puede ser interesante. Quizá aquí habría que ver el tráfico. Es verdad que por la calle Merced no podemos meter mucho tráfico, con lo cual esta es una de las rondas de tráfico. Ahí tenemos el instituto, la placita de la Merced, la gran nave de la bodega, fantástica, y fijaros, pues la lucha siempre que hay en Jerez entre las naves, los nuevos bloques de vivienda y la estatuita de los hermanos mercedarios.
Seguimos, vemos el empaque que tiene esta nave fantástica. Esta entrada a la ciudad es una nave maravillosa. Y aquí aparece una callejita, Pozo Dulce, es curiosa, poco enigmática, que sigue con la de Cantarería, y que me pregunto si en el fondo estás marcando uno de los ejes de la primitiva ciudad. Fijaros que aquí debió estar el centro de ese cuadrado que yo imagino, no sé si tartésico, romano o de la primera ciudad califal, y sus ejes probablemente saldrían en los puntos medios de esa ciudad. Yo no sé si aquí hay restos, luego ya borrados, de ese eje que salía de la ciudad. ¿Veis? Aquí están las hipótesis desde el eje de borde que pasa por la Merced a estos otros ejes enigmáticos. Yo creo que no hay rastros, pero aquí sí, estas dos calles, yo no sé si aquí está insinuando que había un eje que salía de la ciudad. Lo mismo que aquí, es decir, luego las famosas puertas árabes ya no coinciden con esos ejes que se han borrado. Veréis la calle esta Pozo Dulce, que es muy extraña esta calle, con casas con sus portalones, que llega hasta Cantarería o Santa María la Merced. Y aquí vemos este ambiente que a mí me parece muy, muy bonito. Aquí no se han derribado las bodegas, supongo que el ayuntamiento quiere derribarlas, pero hay que pensarlo muy bien antes de hacerlo, porque nos va a quedar un espacio muerto y esto quizá en un futuro tenga un futuro. Estas viejas bodegas, no sé, podría haber una normativa que exigiera a las nuevas bodegas vender sus productos en las viejas bodegas para lograr. Esto fue una calle muy vital, con un tren que iba uniendo, recibiendo de cada bodega. Habría que tratar de recuperar eso. Aunque muchas ya sabemos que no pueden ser bodegas, pero pueden ser supermercados, pueden ser muchas cosas, polideportivos. Fijaros qué piezas tan bonitas. Todo esto no puede desaparecer. Si desaparece, pues Jerez perderá su esencia. Son todas fantásticas. Unas piezas enormes, ya está claro. ¿Para qué pueden servir? Pues podrían ser todas ellas expendedores de vinos, de las bodegas del extrarradio, gas solar en venta. ¿Qué se espera? ¿Que se construyan aquí bloques de viviendas? Si Jerez no protege sus bodegas, Jerez ya no será Jerez. Además son construcciones fantásticas de mampostería y ladrillo. Fijaros lo que pasa cuando se sustituye la bodega por un bloque de viviendas. Pues mata la calle, o lo mismo que ha pasado aquí. Esto no tiene ningún futuro. Estos son calles problemáticas para siempre. Aquí están las viviendas, creo que son, no sé si son militares. Quizá si algún día todo esto se vendiese, sí que sería bueno decir, pues venga, vamos a ensanchar y a crear aquí de nuevo un ensanchamiento y aunque la muralla no esté, reconstruimos la muralla. Perfecto, porque es que esto no tiene muy mal futuro, esas calles tan estrechas. Fijaros qué bonitas las bodegas que aquí había. Habría que haber hecho ahí algún libro, un catálogo de todas las bodegas que tuvo Jerez, de todas sus naves, para haberlas salvado. Aquí vemos una construcción asombrosa, pero fijaros qué futuro tiene esta calle. Con esta estrechez, sin arbolado, con tráfico tiene que pasar por algún lado el tráfico y es la única posibilidad de pasar por aquí. Y con estas casas tan monótonas. Una pena porque es una pieza con piedra blanca, pero no tiene sentido esa escala aquí. Aquí tenemos la que se había retrasado antes, o sea, los palacios que habíamos visto a cada lado, pero veis, este es un tramo de la calle muy, muy triste. Por eso digo, si algún día el ejército plantea irse de aquí, irse a un sitio mejor, pues sería la ocasión para recuperar aquí un paseo de murallas como aquí, como la calle ancha. Vemos por detrás cómo son esas viviendas y como vemos siguen las bodegas dentro del casco. Ya llegamos al final, a esta casita de la esquina, y llegamos a la placita donde estaba la puerta de la ciudad.
Fijaros, esta es la casita que habíamos, también es una casita palacial, Santiago, la calle Muro y la calle La Merced. Fijaros esta pieza tan bonita, es la típica pieza del neoclasicismo, un cubito perfecto, exento de todo. Aunque es ya de la época romántica, se ve por los ménsulas, sin embargo su concepción es del neoclasicismo. Mirad qué pieza tan bonita, ya escapando de lo que era la línea de la muralla en esa puerta. Da la impresión de haber sido un edificio, esta es la plaza, parece un edificio que podría haber sido como una pequeña aduana, un puesto de control de entrada de mercancías en la ciudad. No sé, da la impresión que fue un edificio oficial. Es un edificio perfecto, un cubo, un rectángulo perfecto, con una construcción fantástica, una pieza muy bonita. Antes estaba rojo, ahora está amarillo. Es una pieza bellísima. Además, prepara muy bien como puerta de la ciudad, como final de la ciudad, y con la concepción neoclásica de romperse de la ciudad medieval, una ciudad ilustrada, una ciudad neogriega en cierta manera. Muy bonita. Y aquí tenemos otra pieza que también está exenta, aunque ella parece que seguir más bien la fusión de varias parcelas. Es una puerta muy bonita de la ciudad. Y aquí tenemos una casa también, su portalón, unida a otra gran casa. Fijaros, un conjunto muy interesante. Fijaros el guardapolvo y las preciosas ménsulas. Y aquí veis cómo son piezas exentas que estrangulan un poco la calle ancha. Son piezas muy bonitas, muy curiosas, exentas. Y aquí veis casas fantásticas. Así que considero también las casas palacio. Ya veis que es un conjunto muy bonito el de estas dos, escapando de la muralla y creando unas piezas exentas. Concepción muy neoclásica. Y aquí aparece la maravillosa muralla con el monumento a Cabeza de Vaca. Creo que es él sí. Y las torres, y aparecen de nuevo unas pequeñas casas, pero con una gran elegancia. Es una pena el mirador de aluminio. Ya vamos a acabar. Y aquí una serie de casitas añadidas a la muralla. Pero fijaros que a veces es mucho mejor. Esto en muchas ciudades se ha planteado derribarlas y se han derribado. Se han derribado en Ávila, se han derribado en Lugo. Y luego se dan cuenta que la ciudad se les muere. Porque al fin y al cabo uno ya sabe que la muralla está ahí, ve las torres. Si hay vida, pues la calle gana esa vida, ¿no? Ya veis, hay algunas con sus portalones, sus zócalos. Y es un conjunto muy bonito. Sobre todo porque ha respetado más o menos una altura. Y ahí detrás vemos que pueden ser viejos torreones. Y es una calle que fue una calle muy vital, lo dijimos en otra charla. Tenía ahí un gran cine y que ha perdido bastante de su vitalidad. Los comercios, muchos se han perdido. Hay que lograr recuperar la calle ancha. Pero la clave, como hemos dicho, está en la calle Lealas, en la calle Taxdir y en la Plaza del Calvario, en esa zona, en San Juan Bosco. Ahí está la clave para que esto vuelva a tener vida. Muchas veces una zona de la ciudad se cura actuando a 1 kilómetro de ella. Una construcción nueva. Esta casa que nos parecía una casa muy muy bonita, que fuera nueva. Y aquí tenemos una entrada sesgada muy interesante y un otro maravilloso palacio fantástico al lado de este que ya lo vimos en la lección de la calle Porvera. Muy bien, y ya llegamos a la iglesia de la Victoria, que flanqueaba la ciudad, en la esquina de la ciudad califal. Aquí empieza la calle Porvera, como veis esta zona está sin arbolar. Y aquí ya sale la calle Lealas, que es otro de los grandes ejes de salida de la ciudad. Este era un gran cine que se ha transformado en viviendas y los pequeños. Y la calle ancha, que como veis es una calle con muchísimas posibilidades. Ahora hay que lograr recuperar su comercio, recuperar su vida. Fijaros que forma parte, por qué la calle Porvera tiene tanta vida y la calle ancha y se muere y estas están muertas. Pues muy probablemente porque está faltando un elemento de vida,
una gran dotación que esté aquí. Como digo yo, quizá una gran biblioteca, algo que lleve a los estudiantes hacia allí, que genere que todo esto recupere la vida. Y luego, por supuesto, que hay que actuar en puntos muy estrechos y yo diría salvaguardar todas las bodegas que podamos. Y muchas gracias. Perdonad que me he olvidado decir que en el recorrido que hemos hecho, recordáis que estábamos en 406 palacios. Bueno, pues en este recorrido que hemos hecho a lo largo de la calle de la Merced, de la plaza y sobre todo en este tramo de Merced y también en el último tramo de la calle Ancha, hemos contabilizado 18 palacios. Es decir, que como teníamos 406, estamos en los 424 palacios o casas palacio y aún no hemos entrado en Jerez. Muchas gracias.